Hablemos entonces del legado de Moisés. La mayoría de las doctrinas teológicas básicas del judaísmo posterior surgieron de la era justamente mosaica o inclusive antes, es decir, la época de los patriarcas. Las escrituras hebreas están repletas de las enseñanzas de Moshe acerca del monoteísmo, la elección, como ya dijimos, la revelación y la redención. Monoteísmo, elección del pueblo de Israel, revelación, o sea, la intervención divina, la entrega de los mandamientos y la redención del pueblo de Israel. Esta teología se refleja en gran medida en un credo de culto proclamado en la fiesta de las primicias, y hago énfasis en esta expresión, credo de culto, porque cuando hablamos de lo que hoy definimos como religión, realmente en su contexto apropiado, sin caer en anacronismo, sería una buena definición culto en lugar de religión. Por ejemplo, este credo de culto lo encontramos en Deuteronomio 26, del 5 al 10. Aquí comparto con ustedes una traducción común al español y leo rápidamente. Entonces tomarás la palabra, esto es en el día de Bikurim, de las primicias, y delante del Eterno tu Elohim dirás: un arameo errante fue mi padre. Fíjense cómo ya se comienza a establecer este credo, este patrón que repite la misma esencia que encontramos teológica en el texto de la Torá. El concepto de elección, el concepto de revelación y redención. Dice, un arameo, eso haciendo referencia a los patriarcas, o a Jacob en preciso. Un arameo errante fue mi padre, con pocos hombres emigró a Egipto y allí se quedó a vivir. Y creció y llegó a ser un gran pueblo fuerte y numeroso. Fíjense esta descripción de la teología hebrea. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una cruel esclavitud, pero clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres. Fíjense cómo que se crea el contexto, se dibuja de manera muy clara, muy breve, en un solo credo, esto de creación, de un creador que elige, que crea un pueblo, que interviene por su rescate de la esclavitud. Clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres. El Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos y nuestra opresión. Entonces el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido y con señales y portentos que causaban terror. Eso es la intervención divina, la redención, la salvación, concepto teológico antiguo del pueblo de Israel. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Fíjense una vez más, la elección de los patriarcas con el fin de crear o establecer un pueblo ejemplar. Para ellos se entrega una tierra. La tierra de Israel tiene este objetivo, este contexto, que un pueblo sea un modelo, sea una nación ejemplar, en otras palabras, que ponga en práctica los mandamientos revelados divinamente. Israel entonces es la tierra que fluye leche y miel. Por eso ahora vengo aquí con los primeros frutos de la tierra que tú, oh Eterno, me diste. Todo eso lo pondrás delante del Eterno tu Elohim y delante de él te postrarás. Además, un consenso de opinión académica aboga por una fecha mosaica para el Decálogo, tal como hoy lo conocemos. Decálogo, los 10 mandamientos, Aseret HaDivrot. El Decálogo incorpora, como ustedes ya saben, la idea monoteísta, la doctrina de la creación, el Shabbat, los fundamentos de todo el orden moral, ético, de la civilización que hoy es llamada judeo-cristiana occidental. Así que aún los académicos están de acuerdo que el Decálogo sí se puede llevar hasta la fecha o la era mosaica. A pesar de la insistencia de Moshe en el monoteísmo absoluto, Josué bin Nun, o Josué el hijo de Nun, todavía leemos que reprende a Israel por adherirse imperfectamente al monoteísmo enseñado por Moshe. Y esta situación refleja la gran lucha, repito, la gran lucha por la integridad de la fe.
O sea, para que el pueblo de Israel pueda vivir íntegramente la fe tal y como Moshe la transmitió. Y evidentemente esto siguió a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, la adhesión imperfecta no debe hacernos suponer que el pueblo de Israel negaba el monoteísmo, al menos en el sentido de que Israel debía reconocer sí a un solo Elohim, incluso si se creía que existían diferentes competidores con Yud-Hei, Vav-Hei, con Adonai, con el Todopoderoso. Es decir, sí, evidentemente tuvo que ser gradual la transición del politeísmo al monoteísmo. La prohibición israelita de todas las imágenes, la disociación de Yod-Hei, Vav-Hei, del Todopoderoso, del Eterno, de la disociación de él, de todos los elementos de la naturaleza y el énfasis en el papel de Elohim como único creador, hacen que la idea israelita de Elohim sea totalmente diferente a otras ideas en el antiguo mundo mediterráneo y del cercano oriente. En resumen, que la fe establecida con Moshe contiene tanto creencias como prácticas. Las creencias incluyen las doctrinas del monoteísmo, esto es creación, también elección por un solo Dios, la revelación y la redención, como ya dijimos anteriormente o enfatizamos en estos conceptos teológicos. Y una poderosa defensa del imperativo moral y ético que se encuentra en el Decálogo, en los 10 llamados mandamientos, y en muchos pasajes, además, desde el Éxodo hasta el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Las prácticas que encontramos para la teología o para la fe hebrea abarcan, como dijimos en la primera charla, circuncisión, Shabbat y días sagrados, sacrificios y un sistema de pureza e impureza. Acá tienen las terminologías hebreas, Shabbat, Moadim, Korbanot, los sacrificios, sistema del cual hablaremos en la próxima charla, Be'ezrat Hashem, y también este sistema de pureza e impureza que en hebreo se le conoce como Tahara y Tumá, que son realmente conceptos, son por decreto divino, para que entiendan de qué estamos hablando. La pureza ritual y la impureza ritual era solamente aplicación para el pueblo de Israel. Por ejemplo, si un no israelita tenía un contacto con un cadáver, ya sea cadáver animal, asesinado, o que tuviera contacto un no israelita con un cadáver de un ser humano, esto no le transfería el estado de impureza ritual al no israelita. Sin embargo, cuando un no israelita haya muerto, el israelita, si tenía contacto con el cadáver de un gentil, para que se entienda, sí le transmitía impureza. Así que son estados que no podemos comprenderlos en un contexto físico, sino metafísico. Es decir, la enseñanza de pureza e impureza ritual se debe entender en términos metafísicos, porque el Eterno así lo ha decretado, así como las cenizas de la vaca bermeja transmiten pureza a los israelitas. Sin embargo, el que prepara las cenizas se impurifica. Esto solamente se entiende porque es un concepto metafísico. Simplemente es porque el Todopoderoso lo decreta. Ciertamente, estimados y estimadas, entender la primera concepción bíblica de lo que es la divinidad es algo complicado. Esto no podemos negarlo, y es porque, repito, lo que es el Pentateuco es una composición literaria que toma de muchas tradiciones, y no es que una persona, digamos, dictó o se le ocurrió, o inclusive que la divinidad dictó todo el Pentateuco. O sea, no es la realidad lógica, y la evidencia de ello es que en efecto es complicado comprender la concepción bíblica, y como marco en el texto, desafía el ingenio teológico inclusive hasta nuestros días. ¿Quién realmente es Elohim? ¿Cómo la Torá nos plasma en términos concretos su esencia, su persona?
La tradición tanágica enseña acerca de un Elohim que ama, que perdona y que castiga. Esto lo vemos en Éxodo 34, del 6 al 7. Y repito, esto es porque Elohim, según la fe hebrea o la fe del pueblo de Israel, es personal. Es un Dios personal. Es un Dios que interactúa con el ser humano. Por ejemplo, leemos rápidamente, Adonai, Adonai, el misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por miles de generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No solo Elohim es presentado en la fe hebrea, en el Pentateuco o en la Biblia hebrea, no solo como el creador del bien, como en Génesis 1:31, sino también como la fuente del mal, como se refleja en Isaías 45:7, donde versa: yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas, yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, Adonai, el Eterno, soy el que hace todo esto. Por ello es que el nombre que ven en hebreo de las 4 letras nos transmite esa esencia, aunque en nuestros días no sabemos cómo pronunciar apropiadamente este nombre. Sí sabemos que refleja el pasado, presente y futuro en los términos hebreos. En otras palabras, que Yud, Hei, Vav y Hei, estas 4 letras, el que conoce hebreo sabe que así también se escribe Hayá, Jové y Hie. Esto es, el que fue, es y será. Así que estamos viendo que, estimados, que la concepción bíblica de Elohim, repito, es algo complicada y desafía aún a los teólogos en nuestros días. A veces en el Tanaj o en la Biblia hebrea, Elohim aparece en una postura vengativa, como acabamos de leer, y en otras ocasiones como un padre compasivo. Elohim simultáneamente vemos que se manifiesta como ejemplo en Isaías 66:13, como una madre que consuela a su hijo. Y versa el texto: yo los consolaré a ustedes como consuela una madre a sus hijos, y en Jerusalén hallarán consuelo. Sin embargo, leemos que es como una especie de guerrero Elohim para con sus enemigos. Éxodos 15:7. En la grandeza de tu excelsia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. Elohim entonces aparece también en forma humana, lo cual causa más distracción o confusión inclusive, u ambigüedad, si podemos decir, para el lector. Por ejemplo, en Génesis 18, del 1 al 2. A lo largo de la literatura bíblica trasciende la naturaleza humana como un poder cósmico que no está sujeto a los estragos de la materia ni a las limitaciones del tiempo y espacio. Dice, y el Eterno se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda y a recibirlos y se postró. Y ahí comenzamos a leer un diálogo que hace Abraham para con la divinidad, y la divinidad responde a través de estos 3 llamados hombres, 3 anashim en hebreo. Lo mismo leemos en lo que sucede en el monte Sinaí, en la entrega de los mandamientos. Dice el autor del texto que los hijos de Israel vieron a Elohim, y dice que había un estrado de zafiro sobre el cual estaba Elohim. También el texto nos dice que Elohim bajó, descendió a la montaña, y que Moisés subió a Elohim. Así que si Moisés puede subir a Elohim, implica que Elohim no está
en el plano inferior, no está en la tierra. Pero por otro lugar leemos en la creación que Elohim cubre todo el mundo. Por eso digo que estas ambigüedades o esta manera de escribir causa mucha dificultad a la hora de leer. Y es por eso que algunos teólogos del mundo, digamos cristiano, opinan que Dios tiene forma y identifican a Jesús con Dios o la manifestación de Dios, como si Dios pudiese descender y dejar un espacio vacío. No los culpo del todo a los teólogos cristianos porque en efecto si provienen de un concepto teológico pagano o no hebreo en su raíz, pueden llegar a esas conclusiones. Y como les decía, estas ambigüedades posiblemente resaltan la unión de diferentes tradiciones. El objetivo sería entonces, ¿por qué incluirlas en un propio texto? El objetivo sería atender las necesidades conflictivas de una unión de diversos grupos. En otras palabras, que con el paso del tiempo habían diferentes perspectivas sobre la divinidad, sobre quién o qué inclusive era Yod, Hei, Vav y Hei, quién era el creador, quién era el todopoderoso. Y se fueron dando respuestas y estas tradiciones se reúnen, tradiciones ancestrales se reúnen a la hora de componer lo que hoy llamamos la Torá o el Pentateuco, porque era muy claro, digamos, ya para la época en que se compone, pero un teólogo o una persona que trata de comprender el texto en nuestros días le cuesta trabajo. Así que una razón de justificar que estas ambigüedades en el texto tienen alguna razón de ser es esto que acabo de decirles. La unión de diferentes tradiciones enfrentadas, pero que tienen como fin clarificar, como decimos a continuación. Estas ambigüedades pueden conducir a la incapacidad de comprender completamente el misterio de lo que es la vida o la muerte o inclusive el sufrimiento de los justos o los inocentes. Pero, como decía, sí sirven como una advertencia permanente para aquellos que buscan una teología monolítica en la fe antigua de Israel.